Bueno, si es posible para usted, le voy a pedir que se ponga de pie. Váyase caminando al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, vamos a estar viendo del verso 1 hasta el verso 13. Y es un pasaje que nos anima, en el cual podemos ver, hay gente que ha hecho estas cosas, que ha pasado por estas situaciones. ¿Y cómo es que usted y yo respondemos? Título de nuestro mensaje es resistencia. Y la razón que es resistencia es porque podemos aplicarla de dos maneras. Usted resiste lo que está pasando en su vida, o usted soporta, en el sentido de tener esa disciplina de continuar. Resistencia en el sentido de que va a permanecer todo el tiempo que sea necesario. Este pasaje nos va a ayudar a entender esas cosas y cuáles son los motivos, ¿verdad?, que tenemos para resistir los tiempos difíciles que hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos lleva para continuar adelante? Ahí en el verso 1 en adelante dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no caiga el ánimo de ustedes ni desmayen, pues todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijos míos, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido partícipes, son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre que los de los espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que seamos partícipes de su santidad. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas paralizadas y enderecen para los pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien que sea sanado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a entender y aplicar tu palabra. Padre, háblanos y que tu Espíritu Santo nos fortalezca y que podamos poner nuestros ojos en ti, en la meta que tú tienes para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Para comenzar, déjeme hacer una pregunta en la cual no voy a pedir que levante la mano ni la conteste, pero en sí mismo usted pregúntese si realmente es verdad la respuesta que pueda dar. ¿Alguna vez ha utilizado usted la expresión, no me importa lo que la gente diga? Alguien viene y le dice, hey, están diciendo esto, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿Qué dice usted? No me importa, ¿verdad? Ahora piense si es verdad esa respuesta. La mayoría de nosotros decimos eso, pero en realidad sí nos importa lo que la gente dice. Quizá no vivimos nuestra vida directamente o no permitimos que eso, ¿verdad?, influencie en todas las áreas de nuestra vida, pero hay áreas en las que sí nos importa, ¿verdad que sí? Póngase a pensar si le importa o no. Usted se arregló esta mañana, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes pasaron 2 horas delante del espejo. Algunos más. Usted se preocupó qué zapatos se iba a poner, ¿verdad que sí? Se preocupó cómo se iba a ver su peinado. Se hacía
combinación, ¿verdad que sí? Sus zapatos, su pantalón y su camisa. Las mujeres, bueno, ahora hay hombres que también traen bolsa, pero, ¿verdad? Si su bolsa, ¿verdad que sí? O quizás se puso los lentes de color para que haga conjunto con todo lo demás, ¿verdad que sí? Ojos azules, bolsa azul y todo lo demás, ¿no? Eso sí nos importa lo que la gente dice. Sí nos importa cuando vemos a la gente que quizá ha estado antes que nosotros. O que han estado en la misma situación que nosotros, cómo respondieron ellos, qué es lo que hicieron. Y yo creo que en este pasaje el autor quiere que entendamos que hay personas que han ido delante de nosotros, que han pasado por las mismas cosas que nosotros. Si usted se da cuenta, en el capítulo anterior vimos, ¿verdad que sí? Aquellos que por medio de la fe se mantuvieron firmes, ¿verdad que sí? Diferentes situaciones en las cuales usted y yo quizá podemos decir cómo es que soportaron. Y es verdad que a algunos de ellos no les importó en ciertas áreas lo que la sociedad, la gente decía, sino que solamente dieron pasos de fe para agradar a Dios. Y eso llevó a que estas personas estén en este lugar que muchos de nosotros podemos decir el salón de la fama, ¿verdad que sí? Y hoy en día lo vemos. Está el salón de la fama de béisbol, el salón de la fama de fútbol, el salón de la fama de la música y todo eso, ¿verdad que sí? Y cuando una persona es incluida en esa lista o su nombre es puesto en eso, trae cierta reverencia, ¿verdad que sí? Oh, este hizo algo quizá insólito en su deporte, en su área, en la cual es un experto, cualquier cosa, reconocido. Y si vemos la lista de nombres que tenemos en el capítulo anterior, hoy en día la gente no los tomaría en cuenta, usted se da cuenta. Hoy en día estamos tan encerrados, ¿verdad que sí? En que nuestros héroes son aquellos que pueden tirar una pelota, que pueden patear una pelota, ¿verdad que sí? Que le pueden pegar a una pelota. Hoy en día nuestros héroes son aquellos que imponen la moda, ¿verdad que sí? Son aquellos que quizá porque tienen buena voz, quizá porque se ven bien, cualquier cosa, pero son los héroes de hoy en día. Pero usted y yo estamos llamados, ¿sabe qué? A ver, a poner nuestros ojos en aquellos que realmente agradaron a Dios. Son aquellos que quizá a través de las dificultades, a través de las cosas que sucedió en su vida, dijeron, este es el plan que hay, esta es la meta que hay, esta es la carrera que yo tengo que correr, y continuaron en ella. Pero déjenme decirle que no eran perfectos tampoco. Algunos de nosotros ponemos nuestra mira y decimos, oh, si yo llegara a ser como David, y decimos, oh, pero es tan difícil. Pero déjenme decirle, David, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, todos ellos, como dijo ese hijo de Elías, eran personas igual que nosotros, con las mismas pasiones, defectos, fallas que tenían, es igual que nosotros, ¿verdad que sí? Póngase a pensar. Abraham mintió 2 veces sobre su esposa. Moisés era un tartamudo. Jacob, oh, ¿qué se dice de Jacob, verdad que sí? Era tramposo. Noé era un borracho. Si usted se da cuenta, Dios permite esas cosas para que nos identifiquemos con ellos y sepamos que es posible estar en la posición en la cual podemos agradar a Dios. Pero ¿cómo es que podemos llegar, verdad que sí, a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros? El escritor comienza con estas 2 palabras, por lo tanto, quiere decir, porque nos da la ilustración de estas personas que se esforzaron, que se mantuvieron firmes. Dice, y ellos están alrededor de nosotros. Dice, nosotros también los vemos. Están alrededor de nosotros.
Es como si usted va caminando por un estadio, una avenida y está lleno de personas en las cuales, ¿verdad que sí? Usted puede ver los nombres de ellos. No sé si alguna vez ha ido a algún gimnasio, quizá de una escuela, de un colegio, y ya están los nombres o las banderas, ¿verdad que sí? De cuántas veces han sido campeones. O quizá de jugadores prominentes que salieron de esa escuela. Y usted los ve y dice, wow. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cómo es que podemos llegar a ello? Bueno, dice, nosotros tenemos esto, ¿verdad que sí? Tan grande. Tenemos que poner nuestros ojos, dice, en aquel. Pero ¿cómo comienza? Dice, tenemos esta nube de testigos. Tenemos este grupo de personas. Y Él quiere que quiere ayudarnos a visualizar, ¿sabe? Estas personas que están ahí como espectadores en el cielo. Pero déjenme aclarar algo, porque muchas personas tienen esta idea de que el autor está diciendo que ellos están viéndonos desde arriba y están, vamos, vamos Francisco, vamos, vamos Manuel, vamos, sigue, sigue, ¿verdad que sí? Y yo creo que este verso no nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque tenemos Lucas 16, 21 al 31, ¿sabe? Donde Jesucristo, nuestro Señor, está hablando de Lázaro y el hombre rico. Y Él da de entender que los que están allá arriba no pueden vernos. ¿Por qué? Porque también, ¿verdad que sí? En el libro de Génesis, de Apocalipsis, dice, ¿verdad que sí? Que en el cielo no va a haber dolor, no va a haber llanto. Imagínense si lo están viendo allá arriba. Moisés está viéndolo usted y digo, ya metió la pata otra vez, ¿verdad que sí? Sería como usted y como yo, cuando estamos viendo algún partido de fútbol, algún partido de béisbol, ¿verdad que sí? ¿No se ha dado cuenta? Usted lo está viendo y está tan emocionado y usted está pateando también, ¿sí o no? Y pensamos que si pateamos, ellos también van a patear, ¿verdad que sí? Decimos ya, ¿sí o no? No hay nada más cómico, ¿saben? Que ver a los papás cuando están viendo a sus hijos jugar fútbol, cuando están jugando béisbol. Son solamente niños y no es nada súper especial. Oh, pero usted los viera. Y lo peor es que los que están en las gradas viendo, ellos son los que tienen la solución a todo, ¿verdad que sí? No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo no es que nos están viendo y animándonos, pero lo que está diciendo es, como le dije, esas banderas que están en los estadios, diciendo, estos son los que estuvieron aquí, para que usted vea que también usted puede llegar a ese mismo nivel. Ese es el testimonio que tenemos, ¿saben? Cuando nosotros pensamos en esto y decimos, oh, David pudo hacerlo, yo también. Job pudo sobrepasar esas pruebas, yo también. Vea dónde dice, nos tenemos que estar usted y yo. Dice, hey, tenemos estas personas que pudieron hacer lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Y yo no sé, pero no sé si ustedes como yo, pero cuando alguien me reta, vale más que se pongan firmes, ¿verdad que sí? Porque cuando alguien nos reta, lo hacemos más, ¿verdad que sí? Póngase a pensar, cuando usted ve a un niño que no quiere hacer algo y usted lo reta, ¿qué es lo que él hace? O aún en nosotros, cuando alguien nos dice, no puedes hacer eso, no, vas a ver que lo voy a hacer, ¿verdad que sí? Y quizás sea algo equivocado, pero porque nos dijeron que no lo podíamos hacer o que no lo hiciéramos, vamos y lo hacemos. Pero ellos están ahí para darnos ánimo de pensar que usted y yo sí podemos llegar a hacerlo. Pero ¿cómo es que podemos llegar a ese nivel, saben? En lo cual podemos llegar a ello. Vea que nos da el paso siguiente para ver los testigos y para llegar a ese nivel. Dice, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que fácilmente nos enreda o que nos detiene.
Hace poco escuché una ilustración de una mujer que estaba contando y dice que ella tuvo un sueño en el cual estaban todos los miembros de su iglesia. Y de repente el pastor les dijo, todos a correr, y todos comenzaron a correr. Y al principio ella iba adelante, casi pasando al pastor. Pero conforme fue corriendo y corriendo, de repente empezó a ver que todos la empezaron a pasar. Y ella veía que se le hacía más difícil levantar los pies y más el pie derecho. Ella en sus sueños se preguntaba por qué, hasta que volteó y había una cuerda atada a su pie, y cuando volteó a ver, estaban sus muebles, estaban sus ollas, su televisión y todo lo demás. Y se dio cuenta que si quería mantenerse junto con los que iban corriendo delante de ella, tenía que cortar eso. Eso es lo que está diciendo, ¿sabe aquí? ¿Qué son esas cosas en las cuales nos tenemos que despojar para que sigamos efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros? Déjenme decir algo, que nuestras decisiones no están basadas en que nos sentimos bien o no. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en que lo que estoy haciendo me estorba o no me estorba para continuar en la carrera que Dios me ha puesto delante de nosotros. ¿Qué peso hay que detiene? Ese peso que dice nos enreda. En su versión, si tiene una versión más antigua, dice que lo asedia, que lo detiene, que constantemente le está picando, le está jalando, ¿sabe? Le está deteniendo de hacer, en la cual, déjeme decir algo, usted puede evitar o continuar. Hay pecados que son fácilmente evitados, ¿verdad que sí? Que dice usted, oh, está bien. Hay pecados en nuestra vida que los admiramos. O hay cosas que nos detienen en nuestra vida y que son admirados. Puede ser el que usted, ¿verdad que sí? Se preocupe tanto de su físico, se preocupe tanto de su estado económico, se preocupe de cualquier cosa. ¿Y sabe que eso puede ser un estorbo para su crecimiento espiritual? No, con esto no quiero decir que no se cuide, ¿ok? Yo sé, algunos de ustedes van y van a decir, el pastor dijo que bueno, lo que quiere. No, tampoco estoy diciendo eso, ¿ok? Pero tiene usted que ponerse a pensar. Dice, despojémonos. Vea que no dice solamente pecado. Del pecado nos tenemos que despojar, pero de esas cosas que vienen a nuestra vida, ¿sabe? Y nos están estorbando. ¿Cuáles son? Usted y yo tenemos que buscar, dice Señor, ¿cuáles son? Algunas personas dicen, no, porque de estas cosas que nos estorban, todo es del diablo, y le echan la culpa al diablo. No, ¿sabe que algunas de esas cosas son decisiones propias de nosotros? ¿Qué es lo que le está estorbando? Quizá pasa mucho tiempo enfrente de la computadora, enfrente de la televisión. No sé. ¿En qué invierte su tiempo libre? ¿En qué invierte esas cosas que usted debería de estar invirtiendo en el reino de Dios, sabe? Pero dice, despojémonos de ese peso. ¿Sabe usted que los deportistas buscan cómo, verdad que sí, correr la carrera con lo menos posible que les estorbe? ¿Sabía usted que los que nadan, los que practican el deporte de natación, se afeitan todo el cuerpo? Porque aún un vello puede estorbarles para poder ganar una milésima de segundo, para poder ganar la medalla de oro. Imagínense. O cuando ve usted la carrera de los maratonistas, no los ve que van con sus trajes de oficina, ¿verdad que sí? ¿Cómo van? Preparados, tratando de evitar esas cosas que les estorban. Y usted y yo en la carrera que Dios nos ha puesto, podemos continuar, ¿sabe? Tenemos que correr esta carrera. Dice, corrámosla con paciencia. ¿Por qué? Porque la carrera en el cristianismo
no es una carrera de 100 metros. ¿Sabía usted que las personas que corren esas carreras de 100 metros, imagínense, para correr una carrera de 100 metros, ¿cuánto duran esas carreras? Segundos. ¿Practican 3, 4 años? Solamente para hacer una carrera de segundos. Y los que corren maratones, que duran 5, 6 horas, ¿verdad que sí? Algunos. Ellos tienen que tener bastante paciencia, porque van a un paso y siguen, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Así es con usted y conmigo en el Señor. Pero lo que pasa es que nuestra mentalidad ha cambiado hoy en día, y queremos todo al instante, ¿verdad que sí? Queremos que todo suceda ahí mismo. Y la culpa es verdad que hoy en día nuestra sociedad está acostumbrada a que todo sea al instante. Póngase a pensar, ¿quiere usted algún artículo? Va a la computadora, lo ordena, al siguiente día está ahí en la puerta de su casa. ¿Verdad que sí? ¿Quiere una comida? La mete al microondas por 30 segundos, ya está, ¿verdad que sí? No me diga que no come esas cosas, ¿ok? Todo lo queremos al instante. Tenemos que tener paciencia. ¿Cómo es que podemos desarrollar esta paciencia? Con perseverancia. Dios nos ha puesto a usted, a mí, en esta carrera, ¿sabe? En el capítulo 20 de Hechos, verso 24, cuando Pablo se ve, ¿sabe? Como un corredor, un atleta, dice, hey, estoy a punto de terminar la carrera, dice, pero la estoy terminando con gozo. Esa es la otra área en la cual usted y yo a veces fallamos, o mejor dicho, no vemos que Dios tiene un plan y un propósito para esta carrera. Me gusta ver las Olimpiadas, ¿sabe? Pero más me gusta ver esas carreras o esas competencias donde los atletas, las personas que están participando, disfrutan, ¿sabe lo que están haciendo? No sé si usted se ha dado cuenta de eso. A veces veo, y le voy a decir la verdad, uno de los elementos favoritos de las Olimpiadas son la gimnasia. Yo sé que no me cree, pero yo un tiempo hice gimnasia. ¿Okay? Ahora lo único que puedo hacer es rebotar. ¿Okay? Pero bueno, yo hice gimnasia un tiempo. Y por eso me gusta. Pero ¿sabe qué? Me encanta cuando veo que las personas están disfrutando lo que están haciendo. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿sabe? Está diciendo otra vez, dice, corramos, ¿verdad que sí? Con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. El perseverar es el mantenernos firmes y gozar, ¿sabe? Pero ¿qué es lo que hacemos hoy en día usted y yo? Vamos en el cristianismo, vamos en la carrera, renegando quizá, de mal humor muchas veces. Esta es la carga que tengo que llevar. Esta es la cruz que yo tengo que cargar. Déjeme decirles, su esposo no es la cruz, ¿ok? Su esposa a lo mejor no se queda. No, ¿ok? Nuestro cónyuge no es la cruz. Porque la cruz, ¿sabe qué es? Es lo que Jesús experimentó, la muerte. Ahora, si usted quiere que le demos una cruz, lo crucificamos en la cruz. Eso es la cruz, ¿entiende? Pero vamos así, con ese sentido que, hey, está diciendo, corramos con perseverancia, con paciencia, ¿sabe? Esta carrera, porque no es fácil, ¿verdad que no? Nuestro Señor Jesucristo dijo, en esta vida, en este mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicciones. Después Pedro en su primera epístola dice, hey, no vean como extraño que pasan por dificultades. Esa es mi versión, ¿ok? Pero es prácticamente lo que dice, no tengan como extraño que están pasando por pruebas y dificultades. Todo eso tiene un propósito, porque después va a dar fruto. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. ¿Sabe? Cuando estamos siguiendo esto, en esta carrera, decir, ok, Señor, voy a ir. Y pedirle a Dios que nos ayude, que aprendamos cómo disfrutar la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que va a ser masoquista y que se va a gozar cuando le esté golpeando la vida, las dificultades, ¿ok?
No va a decir, ja, 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 mi hijo se acaba de morir. Bueno, no estoy diciendo de eso. Pero cuando encuentras satisfacción en el lugar donde Dios lo ha puesto, eso, déjeme decirle, nubla todo lo que usted esté pasando. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo les voy a dar paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que el mundo no puede dar. Eso es encontrar eso. Pero ¿cómo es que podemos llegar a encontrar esto? ¿Cómo es que podemos mantenernos? Tenemos que tener un punto de enfoque, ¿verdad que sí? ¿Cuál es nuestro punto de enfoque? El verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Wow. Imagínense, hasta nuestro Señor Jesucristo tenía, ¿verdad que sí?, en la mira algo. La mira que él tenía, dice, el gozo que estaba delante de él. Algunas personas dicen que ese gozo delante de él somos usted y yo, y es verdad, ¿sabe? Es parte del gozo que él tenía, la mira que él tenía, y él pudo verlo, ¿sabe? ¿Sabe dónde? Cuando estaba en la cruz, cuando vio que el ladrón que estaba a su lado, le dijo, hey, cuando estés en tu reino, llévame a mí. Entonces Jesús pudo ver y dijo, ese es uno de las cosas. Pero ¿sabe cuál es la otra? Lo que dice después en Filipenses, dice, Él dejó su gloria para venir aquí a la tierra. Y luego después cuando habla con sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, que dice, la gloria que yo antes tendría, yo regreso a ella. O sea, Jesús dijo, estoy aquí, pero va a llegar un tiempo en que voy a estar allá. Otra vez disfrutando de la comunión con el Padre directamente ahí, sentado a la diestra de Él, y conversando y disfrutando su presencia. Eso es, ¿saben? Pero cuando no tenemos un enfoque, nunca vamos a llegar ahí. ¿Alguna vez ha pasado por usted por lugares donde a veces va usted y hay sembradíos? Y ve usted que los surcos le llaman, ¿o qué? Si algunos de ustedes ni siquiera nada saben del campo, ¿verdad que sí? Piensan que las sandías vienen de árboles, ¿verdad que sí? Pero cuando usted ve los surcos que están bien derechitos, ¿sabe? Yo siempre me preguntaba, ¿cómo le hacen? Yo al principio pensaba que ponían líneas, ¿saben? Para poder irse bien derecho. Hoy en día con las máquinas es más fácil, pero antes con las yuntas de los bueyes iban y quedaban derechos, ¿saben? ¿Y saben cuál es el secreto del que va arando para hacer los surcos derechos? Escoge a lo lejos un punto y no se desvía de eso. Y de regreso escoge otro punto y no se desvía de eso. Y por eso quedan derechos. Porque tienen un punto de referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? ¿Cuál es su punto de referencia cuando usted va en esta vida? Muchas veces cuando usted se sienta desanimado, cuando usted pone sus ojos en los problemas que está pasando, hey, voltea allá a Jesús y dice, ese es mi punto de partida. Yo sé, algunos de nosotros a veces decimos, pero Jesús era Dios, era perfecto. Bueno, por eso nos dio la gran nube de testigos, para que podamos ver y decir, oh, bueno, Moisés pasó por un tiempo bien difícil, pudo salir adelante. Job tuvo que perder a toda su familia y se mantuvo firme y Dios lo bendijo. Abraham tuvo que dejar a su parentela y salir a un lugar donde no sabía y sin embargo Dios lo bendijo. ¿Se da cuenta? Dios permite todo eso para que vea que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y hay un motivo en el cual dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es lo que hace la referencia cuando Pablo dice en Filipenses 1:6, dice, hey, el que comenzó la buena obra en ustedes va a ser fiel y justo para terminarla. Podemos confiar que si Jesús empieza a obrar en nuestra vida, Él va a terminarlo. No es como algunos de nosotros. Comenzamos un proyecto y nunca lo terminamos, ¿verdad que sí? Hace rato estaba hablando con una persona y le digo, hey, ¿cómo vas? Me dice, oh, ya casi termino mi casa. Le digo, oh, sí, qué bueno. Dice,
tengo 25 años haciendo las reparaciones en mi casa. Le digo, ¿es algo nuevo que está haciendo? No, ya me empezó a decir la pared que ya casi la termino. Me quedé, eso me lo dijo antes de que naciera mi hijo. Mi hijo ya tiene 13 años. Y entonces me estaba hablando de ciertos proyectos y me puse a pensar, todavía no los termino. A veces usted y yo somos así, ¿no? Lo voy a hacer mañana. Después, a veces estamos hablando mi esposa y yo y hay varias cosas y luego sí lo voy a hacer mañana y lo voy a hacer mañana y luego después ya me saca la lista y ya son como 35 cosas. ¿Qué vas a hacer de todo esto? Mañana. ¿Verdad que sí? No, Jesús no es así. Él comienza algo y lo termina. Pero dentro de ese proceso en el cual estamos, ¿sabe? Tenemos que entender algo, que va a haber tiempos difíciles, va a haber tiempos en los cuales vamos a sentir que no queremos seguir adelante. Y nos pone como ejemplo su misma vida y dice, hey, déjame decirte algo, ve todo lo que sufrió Jesús por ti. El oprobio, la vergüenza. Póngase a pensar, Jesús sufrió vergüenza por usted, por mí menos. Pero por cada uno de nosotros, dice, Jesús sufrió la vergüenza. ¿Sabía usted que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, morir en la cruz era una de las maneras más vergonzosas de morir? ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a unos historiadores, dice que cuando iba usted caminando, cargando la cruz, los soldados iban leyendo todos los crímenes que usted había cometido. Todas las cosas más horribles que usted había hecho en su vida, lo iban diciendo a todo el mundo. Y públicamente lo ponían ahí. ¡Pum! Era algo vergonzoso. Ahora, usted y yo, déjenme decirle algo. Lo peor que nos puede pasar a usted y a mí es que alguien nos ponga en vergüenza, que nos ridiculice, ¿sí o no? Nos morimos, ¿verdad que sí? Póngase a pensar hoy en día, las personas. Si algo les pasa, que se avergüencen. Nunca más regreso ahí porque algo me pasó que me avergonzó. En esta vida, usted y yo vamos a sufrir tiempos de vergüenza, tiempos de oprobio. Pero déjeme decirle, va más que eso. Muchas veces usted y yo vamos a sufrir el oprobio, el rechazo, la vergüenza, las burlas de otros por querer agradar a Dios. Póngase a pensar, como le dije la semana pasada, 120 años construyendo un arca. Nadie sabía lo que era un arca, nadie sabía lo que era lluvia. Y él lo hizo. ¿Usted cree que no se burlaban de él? ¿Usted cree que no se burlaron de Moisés cuando llegó a la corte del Faraón y dijo, quiero hablar con Faraón? Y la verdad que yo creo que Faraón, cuando escuchó a Moisés, cuando le dijo, tienes que dejar ir al pueblo, ¿este quién se cree? Y todo eso, ¿saben? Tiempos en los cuales la gente quizás se burló de ellos, sufrieron vergüenza por el nombre de Jesús, por el nombre de Dios. Usted y yo también vamos a pasar. La cosa es, ¿qué va a hacer usted cuando alguien le hable así? ¿Qué va a hacer usted cuando se avergüence? Tristemente hoy en día, ¿sabe qué? Los cristianos nos avergonzamos de la cruz. Tristemente hoy en día comprometemos la palabra de Dios porque no queremos ofender a la gente. Hace poco estábamos hablando con unas personas y decíamos, vamos a hacer un grupo porque estábamos hablando de comenzar un blog, ¿okay? Un lugar donde escribe uno. Y Eric y otros muchachos de la iglesia americana estaban diciendo, ¿cómo le vamos a llamar? Y uno dijo, W-O-P. Wow. Y le digo, ¿pero por qué? Diga, we offend people. Nosotros ofendemos a las personas. Y le digo, ¿cuál es el plan de eso? Dice, porque la cruz ofende.
Y usted y yo a veces no queremos ofender a nadie, no queremos hacer sentir mal a nadie, por lo tanto algo viene y no, está bien. No. Y no es nada más con la gente de afuera, ¿ok? No estoy hablando de que entre nosotros muchas veces, ¿sabe? Bueno, no le digan nada. No, déjenme decirle algo, si se ofende, que se ofenda. ¿Tiene un problema con la cruz? Vaya con el creador de la cruz. Pero no queremos eso. No queremos ofender a nadie. Entonces, hey, Él sufrió lo propio por usted. Usted también puede hacerlo por Él. Por eso dice, considere a Jesús. Consideremos, vea versos 3 y 4, cómo lo pone, dice, consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes, ni desmayen, pues todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Vea, por el pecado, nuestro Señor Jesucristo tuvo que entregar su vida terrenal. Por el pecado, por su pecado, por mi pecado. Él sufrió hasta la muerte, y la muerte de cruz, la más vergonzosa. Usted y yo nunca sufrimos así, o al menos hasta ahora nunca ha sufrido, ¿verdad que no? No ha sufrido hasta la muerte. Pero vemos la gran nube de testigos, no nada más de Jesús, pero dice, por lo menos consideren a Jesús. Dice, Él soportó tanta hostilidad, tanto odio, tanta vergüenza por usted y por mí. Por el pecado. Consideremos cuando venga el desánimo, dice, podamos ver y decir, ok, Señor, ok, ahí está. Yo le voy a decir la verdad, algo que aprendí, la persona que nos dio consejería prematrimonial, pastor, a mí y a mi esposa, recuerdo que me dijo, pide a Dios que te dé un verso para tu matrimonio. Y dije, ok, ¿por qué? Me dijo, porque van a venir tiempos difíciles. Y cuando vengan tiempos difíciles, ese verso es el que te va a sostener. Y le pedí a Dios, siempre pedí un verso. No ha sido fácil. Ha habido tiempos en los cuales, en el principio de nuestra esposa teníamos problemas y dificultades. Siempre pensaba en ese verso. ¿Tú dices eso? Entonces yo voy a creer. Y a veces en su vida, en mi vida, tenemos que tener esas cosas, ¿saben? Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando iban entrando a la tierra prometida, le dijo a Josué, haz altares. Y en diferentes lugares, Jacob, Isaac y diferentes personas, Moisés, hicieron altares, ¿saben? Y el Señor les dijo, esos altares son para recordar la fidelidad de Dios. Para que cuando tú pases por problemas, puedas ver y decir, diciéndonos eso mismo, ¿sabe? Hey, no es que hemos pasado por tiempo. Yo sé que a veces usted dice, ay, nadie me entiende, nadie ha pasado lo que yo paso. Déjenme decirle, alguien lo ha pasado. Pero a veces somos como las personas, como dice el dicho, ¿verdad que sí? Nos quejamos de no tener zapatos hasta que vemos al que no tiene pies. A veces somos así. Pero dice el Señor, hey, consideren, ustedes no han hecho eso. ¿Por qué? Porque en los tiempos difíciles tenemos que darnos cuenta que es la disciplina de Dios, ¿saben? En la cual Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Ahora usted va a decir, ok, entonces está diciendo, ¿verdad? Que Dios es el que crea la maldad. No, nunca eso. A veces Dios permite que pasen cosas difíciles. Pedro lo dijo, Él va a permitir que pasen cosas difíciles otros porque quiere, sabe formar en nosotros carácter. Quiere fortalecer nuestra fe. Pero muchas veces, déjenme decirle algo, la situación en la cual nos encontramos es por nuestros propios hechos. Por las decisiones que usted y yo tomamos. Póngase a pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bien. El que los gobernaba era Dios, era una teocracia. Dios era el gobernante, Dios era el que los dirigía. Ellos vieron a las otras naciones y dijeron, no, ellos tienen rey, se ve bonito el rey, hacen buenas cosas, ¿verdad que sí? Hacen celebraciones, el rey está bien vestido, nosotros queremos rey. Entonces dijeron, Samuel queremos rey. Y Samuel les dijo, ay, ¿verdad que sí? No saben lo que quieren. Y ellos estaban, queremos rey. Please.
Samuel va y le dice a Dios, ¿qué hacemos con ellos? Quieren rey. Y les dijo, Samuel, esto es lo que va a pasar cuando ustedes tengan su rey. Dios, no importa que no rey. ¿Cuántas veces os digo a Samuel lo mismo? Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, ya me quiero casar, Señor, ya me quiero casar. Y él dice, no, sí, yo me quiero casar. Señor, si te casas, estoy bien casar. No importa, yo me quiero casar. Y no estoy diciendo solo, pero de otras cosas, ¿saben? Las cuales a veces estamos, Señor, dame, yo quiero. Y él dice, no necesitas. No, sí, yo no quiero. Y todo eso sirve, ¿sabe? Pero tenemos que recordar, ¿sabe? Que la disciplina del Señor tiene fruto para bien. Ve lo que dice el verso 5 y 6. Dice, ¿y han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sean reprendidos por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Dice, ¿ya se han olvidado que Dios tiene un propósito? Porque déjenme decirle, el gran motivo del desánimo que hay entre los cristianos es porque no ven la razón por la cual Dios los disciplina. Es como nuestros hijos, o es como usted y yo muchas veces. ¿Se acuerda usted cuando su papá lo disciplinaba? Y usted estaba tan enojado. Que es verdad, nuestros padres carnalmente se equivocaron, pero la verdad que es que la mayoría de los padres, sus motivos son buenos de disciplinarnos, ¿sí o no? Quieren lo mejor para nosotros. O a menos que usted esté medio loco y nomás castiga a sus hijos por castigar, ¿ok? Porque se quiere sentir bien. No. Nuestros padres y nosotros que somos padres, nuestro deseo es que disciplinar a nuestros hijos. Incluso hemos utilizado estas palabras. Lo hago por tu bien. ¿Sí o no? Yo recuerdo que mi mamá me estaba dando duro con la correa y me decía, lo hago por tu bien. Yo decía, pues hay que cambiar de lugar entonces, ¿no? ¿Qué tal que yo te dé por tu bien? ¿Sí? No creemos eso, ¿verdad que no? No creemos que nuestros padres tienen el mejor deseo en nosotros. Pero sin embargo, Dios sí sabe. Dice, no se olviden que lo que Dios hace nos está disciplinando. Vean, dice, porque somos sus hijos. Usted póngase a pensar, hoy en día es difícil disciplinar a los hijos de otras personas, ¿verdad que sí? Y yo trato de no hacerlo, ¿ok? Pero tengo que disciplinar a mí. Ahora, póngase a pensar, si usted y yo somos hijos de Dios, ¿qué tiene que hacer Él con usted? Aquí es donde se participa, ¿ok? Exacto. El problema es que muchas veces, viene gente y me dice esto, pero pastor, aquellos, vea cómo viven, vea lo que hacen, y Dios no hace nada. Bueno, Dios no hace nada porque no son sus hijos. Pero usted es su hijo, usted lo tiene que disciplinar. Entonces dejemos de poner nuestros ojos en la gente que no es hijo de Dios como disciplinas. O a veces vienen personas y me dicen, pero mire pastor, lo que dijo esta persona en el radio, en la televisión, y dentro me digo, ¿y qué esperas? No son creyentes, no tienen el temor de Dios en su corazón. ¿Cómo es que van a hablar? ¿Cómo es que van a actuar? Pero dice, y vea que los anima y le dice, este es el motivo, versos 7 y 8, permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como hijos porque ¿a qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están en la disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces son ilegítimos y no hijos. O sea, ¿por qué corrige el padre y la madre a su hijo? Porque lo quiere, ¿verdad que sí? Por eso usted lo hace, por eso le enseña a su hijo a vestirse, le enseña cómo hablar en público, le enseña cómo comportarse. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie lo avergüence, no quiere que nadie, ¿verdad que sí? Le haga sentir mal, usted lo hace y es difícil a veces, ¿no? Póngase a pensar, usted le enseña a su hijo a comer, ¿verdad que sí? Cómo se debe tomar la cuchara, cómo debe comer.
Ahora, si usted no quisiera a su hijo, lo dejaría que comiera como cuando tenía 6 meses. ¿Se acuerda usted cuando su hijo empezó a comer? No como agarraba el espagueti, se lo embarraba en la cara. Recuerdo, sabe que nuestro hijo una vez agarró el plato de espagueti y se lo puso de sombrero, ¿sabe? Toda la pasta por todos lados. Ahora, si no lo quisiéramos, pues que siga así, ¿verdad? Llega a los 18, 20 años y va a un lugar a comer y agarra así, aunque todavía hay algunos que lo hacen, ¿verdad que sí? Y que agarre el plato y se lo ponga de sombrero y ande caminando por todo el restaurante. ¿No quiere usted eso, verdad que no? Corrige porque lo ama. Lo que hace Dios. Ese es el plan que Él tiene. ¿Sabe? En la disciplina, en la corrección que usted y yo a veces pasamos, tenemos que darnos cuenta, ¿sabe? Que es por un propósito. Después dice, hey, si respetamos la disciplina de nuestros padres terrenales, que muchas veces ellos se equivocaron, ¿verdad? Si versos 9 y 10 dice, hey, soportábamos la disciplina de nuestros padres, ellos lo hacían, ¿verdad? Que sí, limitadamente. ¿Cuánto más va a soportar la disciplina de Dios? ¿Por qué? Porque dice al momento, ¿verdad? Que si no nos gusta la disciplina a nadie, a usted sí. A mí no me gusta que me disciplinen. No me gusta cuando alguien viene y me tiene que corregir. Yo sé que algunos son más santos que yo y sí. Se quedan callados y dicen, qué bueno, gracias por corregir. ¿Sí? ¿Usted lo hace? No sea mentiroso. No lo hace. ¿Ok? A nadie nos gusta, ¿verdad que no? Póngase a pensar, cuando alguien viene y lo va a corregir, ¿cuál es su primera reacción? Le voy a decir cuál es la reacción que el 99% de las personas tienen. ¿Y quién se cree? ¿No es verdad? ¿Y qué se trae ahora? Es nuestra reacción. Entonces dice, hey, tengan en cuenta, al momento no parece, ¿verdad que sí? Que tiene un propósito, pero dice, va a dar fruto, dice, fruto apacible de la justicia a la que por medio de ella han sido ejercitados. O sea, dice, Dios tiene un plan, un propósito por el cual nos está corrigiendo, porque quiere ejercitar el carácter de Dios. Dice, por eso mismo, llega al final, dice, por lo tanto fortalezcan. O sea, dice, ya recibieron la disciplina, vemos el resultado, dice, que tiene un proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Oh, levántese. ¿Cómo? Dice en versos 12 y 13, por lo tanto fortalezcan las manos débiles, las rodillas paralizadas y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. ¿Sí? Dice, ok. Tienen una meta, tienen ejemplos a seguir, van a pasar por tiempos difíciles en los cuales ustedes va a parecer que se van a desanimar, se van a querer desanimar, pero dice, tengan la seguridad de que todo esto tiene un propósito, todo esto tiene una meta. Y ahora que ya saben eso, dice, hey, échale ganas, párese, arréglese, sea valiente, vaya, dice. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es lo que hace un entrenador, sabe? El entrenador al que está entrenando lo levanta y cuando no quiere hacerlo hace. Me encanta la definición que un entrenador dijo. Le preguntaron, él es el entrenador de uno de los campeones de natación, una de las personas que ha ganado más medallas de oro en todos los Juegos Olímpicos de natación. Le preguntaron a él, ¿qué es lo que tú haces? Y él dijo, ¿cómo? Le preguntaron, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo haces para que éste haga lo que él no ha llegado a hacer? Las últimas Olimpiadas ganó como 5 medallas, ¿sabe? Y él dijo, mi trabajo como entrenador es hacer que él haga lo que no quiere hacer. Dios está en el mismo trabajo. Dios es ese entrenador. Y cuando viene el desánimo, Él viene y nos fortalece. Cuando estamos a punto de, como dicen ahí, tirar la toalla, Él viene y dice, mira, tú puedes. Hay otros que lo pudieron hacer. Tú también. ¿Cómo va a responder esto usted? Las imágenes que tenemos de aquellos que fueron delante de nosotros nos hablan para que tengamos la disposición de trabajar, de hacer la obra de Dios, de empujar a aquellos, ¿sabe? Que quizá están con nosotros y decirle, hey, tú puedes. Y en lugar de venir y ser una carga para otros, ser el ánimo que ellos necesitan.
Porque déjeme decirle algo, cuando usted necesite ánimo, cuando usted necesite apoyo, Dios le va a proveer. Dios le va a animar. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres tan bueno con nosotros. Padre, así como animaste a estos judíos, Señor, haciéndoles ver que te tenían a ti y que tenían a aquellos que tú llamaste antes que ellos, de que pueden, Señor, completar la obra que tú has puesto delante de ellos, que tú has preparado, Señor, cosas para que ellos entren, caminen en ellas, para que tú, Señor, te manifiestes en nosotros y a través de nosotros. Y como le dijiste al profeta Jeremías, yo tengo planes y propósitos más grandes de los que tú te puedes imaginar. Ayúdanos a permanecer firmes, a no desviarnos, Señor, sino tener nuestra mirada solamente en ti. Pongamos nuestros ojos allá arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de